Con la resolución de problemas. Antes de pasar al problema 5, me gustaría comentarles del problema 4, que los hidrocarburos aromáticos polinucleares se pueden medir por HPLC y por CG. De hecho, vimos ejemplos en los cuales se miden por fluorescencia, con el detector de fluorescencia. Así que son analitos que se pueden medir por ambas técnicas. En el caso de hacer el análisis por cromatografía gaseosa, el detector de los que hasta ahora vimos, el detector más apropiado sería un FID, un detector de captura de electrones, no sería apropiado porque no tiene grupos electronegativos. Podría ir el de conductividad térmica, pero bien dijimos que no tiene buena sensibilidad y normalmente estos compuestos están en muy bajas concentraciones. Entonces lo más apropiado sería un FID. Por masa, que es un detector que vamos a ver próximamente, también son detectables. Bien, hecha esta aclaración de la detección y la comparación con otras técnicas cromatográficas de los polinucleares, entonces voy a comenzar con la resolución del problema número 5. En el problema número 5 se hace una separación de 9 alcoholes, 9 alcoholes que son todos alifáticos. El problema nos presenta las condiciones en las que se hizo la corrida. Se usó una columna de polaridad baja, 5% fenil, 95% metilpolisiloxano. La longitud de la columna es 30 metros, 0,32 milímetros de diámetro interno y 1 micrómetro, el tamaño de la película de fase estacionaria. El espesor. Bien, nos habla de cómo fueron las condiciones de temperatura. Se comienza el análisis con una temperatura de 40 grados y automáticamente arranca una rampa de 10 grados por minuto que lleva a una temperatura final de 120 grados. Entonces esa rampa va a durar 8 minutos. Si comparamos con el cromatograma, en 8 minutos salen los 9 compuestos en cuestión. Se utiliza como gas carrier helio y como detector el FID. FID es un detector que va a ser apropiado para esta medición, dado que los compuestos a analizar tienen enlaces carbono-hidrógeno, así que todos van a dar respuesta en el FID. Bien, entonces lo que nos pregunta el problema es justificar el orden en el cual eluyen los compuestos. Entonces, para hacer esta justificación, lo primero que yo hice fue escribir las estructuras de todos los compuestos en cuestión que queremos analizar. Todos son, como bien lo dije antes, todos son alcoholes alifáticos, algunos con ramificaciones, pero todos son alifáticos. Bien, anoté las estructuras, las temperaturas de ebullición de cada uno de ellos. A medida que aumenta, lo que es esperable, ¿no? A medida que va aumentando el número de carbonos, va aumentando la temperatura de ebullición de los compuestos. Cuando tenemos igual número de carbono en estructuras lineales y ramificadas, vemos que los que tienen estructura lineal tienen una temperatura de ebullición mayor, sea el ejemplo del 2-metilpropanol con el butanol, por ejemplo, los compuestos 5 y 6. ¿Sí? Que son, tienen la misma cantidad de carbonos, pero uno es lineal y el otro es con una ramificación. Eso tiene que ver con las interacciones que existen entre las moléculas que son lineales y las moléculas que tienen ramificaciones. Las interacciones del tipo de Van der Waals
entre una y otras no son iguales, son más eficientes cuando el compuesto es lineal a que cuando es ramificado. Entonces eso hace que los puntos de ebullición varíen. Bien, entonces teniendo en cuenta esas cuestiones, vemos cuál es la tendencia en puntos de ebullición y vemos que con esa misma tendencia los compuestos eluyen del cromatograma, o sea, a medida que aumenta la temperatura de ebullición de los compuestos, aumenta el tiempo de retención, ¿sí? Y eso tiene que ver con que tenemos una fase estacionaria muy poco polar. Entonces, las interacciones que van a existir entre la fase estacionaria y las moléculas de analito son interacciones de dispersión. Entonces, dada esta situación, y dado que el grupo funcional que tienen todas las moléculas es exactamente el mismo, entonces podemos predecir que el orden de elusión va a estar dado por la volatilidad del compuesto, o sea, cuanto mayor sea el punto de ebullición, mayor van a ser los tiempos de retención. Bien, entonces en este caso recuerden que podemos hacer la comparación por el tipo de fase estacionaria que tenemos, porque todos los compuestos tienen el mismo grupo funcional oxidrilo, entonces podemos hacer una comparación, o sea, una correlación entre los puntos de ebullición y los tiempos de retención de los mismos. Bien, el punto B nos pregunta ¿qué ocurriría si se hiciera una corrida isotérmica a 120 grados? Bien, entonces vuelvo al gráfico de rampa de temperatura. Lo que estaría pasando en esa condición es que a partir del tiempo cero la temperatura sería constante a 120 grados. Bien, aumentar la temperatura en una corrida cromatográfica implica aumentar la presión de vapor que tienen los compuestos dentro de la columna. En este caso, si pusiéramos temperatura constante 120 grados, esa temperatura es bastante mayor que la temperatura de ebullición de los compuestos más livianos, de los alcoholes más livianos. Entonces, a esa temperatura, los alcoholes más livianos pasarían inmediatamente a la fase gaseosa y prácticamente no existiría interacción con la fase estacionaria. Entonces no permitiríamos que exista, o sea, primero que los compuestos saldrían rápido, muy rápido, y no permitiríamos que exista interacción entre esos compuestos y la fase estacionaria. Por consecuencia, no habría separación. Entonces, lo esperable es que los primeros alcoholes, los de punto de ebullición más bajo, salgan rápido y todos juntos. Si al contrario, en vez de hacer una isoterma a 120 grados, hiciéramos una isoterma a una temperatura menor, supongamos 60 grados, 70 grados, entonces lo que pasaría en esa situación es que los alcoholes con punto de ebullición más alto tardarían mucho en salir, estarían mucho tiempo condensados, interactuando con la fase estacionaria, y los tiempos se extenderían mucho. Y es altamente probable que salgan picos anchos y la separación no sea eficiente tampoco.